Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en este último día de enero del 2021. Cada día de este año que realmente está empezando, hemos podido comprobar que Dios es bueno, que Él ha estado a nuestro lado en todo momento y que Él tiene propósitos eternos que no siempre podemos comprender. Y es por eso, y bueno, sabiendo eso, es que tenemos esperanza para lo que nos resta de este año. En esta mañana quisiera que me acompañen en una oración principalmente por todas aquellas personas que están sufriendo enfermedad o han perdido a seres queridos, para que Dios los consuele con sus muchas misericordias, y también por trabajo para hermanos que están necesitados en este tiempo. Por favor, si me pueden acompañar en la oración. Padre, aquí estamos, Dios, vivos por tu sola misericordia. Señor, y oramos por todas aquellas personas que están sufriendo enfermedad o están sufriendo necesidad económica. Señor, te pedimos que por favor, en tu gracia, sientan tu compañía, sientan que tú estás a su lado, Señor, y que tú no los dejas ni los abandonas, Señor. Señor, también consuela los corazones de aquellas personas que han perdido seres queridos. Dales tu confort, sé tú su padre, su esposo, su hijo, su familiar, Señor, que han perdido, Señor. Muchas gracias, Señor. Señor, y también yo quiero rogarte ahora por la palabra que voy a entregar. Señor, quiero que tu Espíritu esté en mis labios, Señor. Que tú pongas tu gracia, Señor, en esto que he preparado para ti, Señor. Señor, que pueda ser entregado, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Pueda ser guardado en los corazones, Señor. Señor, te encomiendo esta palabra y este tiempo a tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, como saben ustedes, vamos a continuar nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos. Y hoy día nos va a tocar entrar a Marcos 10, del 1 al 31. Pero simplemente a manera de ilustración quisiera dos pequeñas historias bíblicas, ¿no? Donde realmente la palabra del Señor nos narra que ante situaciones imposibles para los hombres, Dios estuvo presente y las resolvió. Una está en Éxodo capítulo 14 y se nos narra que los israelitas están frente al Mar Rojo y el ejército egipcio viene detrás de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo podrán ser salvos de este poderoso ejército? El ejército está por detrás y el mar está por delante. Bueno, Dios abre el mar y pasan en seco. Y no deja que los egipcios se acerquen a ellos. Y Dios, una vez que los egipcios comienzan a pasar el mar y están en medio del mar, lo vuelve a cerrar. Y ahí se acaba el ejército egipcio. Esa es la forma en que Dios salvó a ese pueblo de Israel, a su pueblo. Bueno, otra hermosa historia está en 2 de Reyes, capítulo 19. Ya se ha establecido Israel, ¿no? Y ahí está, de repente el ejército asirio, que años pasados había destruido a 10 tribus de Israel y ahora se había propuesto destruir Judá, viene y la rodea. Y la pregunta es, ¿quién va a poder salvarnos de este poderoso ejército? Ezequías, el rey de Judá, se viste de cilicio, ora y clama a Dios. Y Dios da una palabra a Isaías. Qué afortunado
tenía un profeta ahí adentro. ¿Ya? Y el profeta Isaías le dice que realmente los asirios no iban a disparar ni una flecha en esa ciudad. ¿Ya? Y fue así. En esa misma noche, el ángel del Señor mató a 185,000 hombres que eran su ejército. Y bueno, Sennacherib, rey de Asiria, no le queda otra, se vuelve a Nínive y allí lo matan sus hijos. Y bueno, se termina esa amenaza de Asiria sobre Judá. Y bueno, la Biblia está llena de historias que nos muestran que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Traten de recordar eso. Historias que en este tiempo va a ser bueno que también las leamos y las compartamos con los niños, con nuestros hijos, para que tanto ellos como nosotros podamos tener esperanza en tiempos difíciles como el que ahora nos está tocando vivir. Bueno, la enseñanza que se ha dado hoy día se ha titulado "Para Dios todas las cosas son posibles". Para Dios todas las cosas son posibles. Y dentro de este ámbito está lo más importante para la vida de los hombres, que es nuestra salvación eterna. Bueno, a manera de proposición, la salvación viene solamente de Dios y debemos ser como niños para alcanzarla. La salvación viene solamente de Dios y debemos ser como niños para alcanzarla. Bueno, esta porción la he partido en, bueno, es prácticamente gran parte del capítulo 10 y se ha partido en 4 partes. El primer punto es, le he puesto como título: los fariseos confían en la ley para su salvación, de los versos 1 al 12. El punto 2, Jesús decía que debemos ser como un niño para entrar en el reino, versos 13 al 16. Punto 3, el joven rico confiaba en su propia justicia para salvación, verso 17 al 22. Punto 4, los discípulos comprendieron que solo en Dios hay salvación, 23 al 31. Bueno, entonces, esa es la parte, esto es lo que vamos a ver, esta porción de realmente Marcos, capítulo 1, hasta el verso 31. Por favor, entonces les pido que abran sus Biblias y vamos a ese primer punto, ¿no? Tal vez simplemente a manera de un recordatorio así muy, muy sencillo. Recuerden, en todo este tiempo, ya por 2 oportunidades el Señor les estuvo anunciando su muerte y su resurrección. Y en medio de esto estaba teniendo tiempos de discipulado muy, muy intensos con sus discípulos. ¿Sí? La metodología del Señor era: hablaba con la gente, pero después tomaba a sus discípulos aparte y los entrenaba más profundamente. Bueno, estamos en este mismo contexto, ¿sí? Y bueno, vamos a ver acá que ya el Señor está en la última etapa de su ministerio. Y eso es lo que nos narra Marcos 10. Y vamos a comenzar a leer el verso 1. Marcos 10:1. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba.
Bueno, vemos que acá que el Señor retorna de Galilea y no fue tan inmediata su llegada a Jerusalén. Él estuvo compartiendo la palabra también en Perea y en Judea, donde había comenzado su ministerio. Y dice que acudían a él muchas personas y les enseñaba y las sanaba. Sin embargo, su meta era ir a Jerusalén, donde iba a cumplir finalmente el propósito de Dios para el cual vino a la tierra, de morir y darnos redención y salvación. Recordemos que los fariseos y los saduceos, estos dos grupos de religiosos que tenían gran poder económico, político y religioso, se habían unido con la intención de destruirlo. Y sus escribas ahí estaban buscándole cualquier pretexto para incriminarlo. Lo escudriñaban para ver si estaba cumpliendo la ley para condenarlo. Leamos por favor los versos 2 al 4 inicialmente. Dice la palabra de Dios: y se acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos le dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Estaban citando en realidad ellos Deuteronomio 1 al 4, o 24, 1 al 4, donde Moisés en realidad no había dejado tan claro ni la causal de divorcio, ¿ya? Y había explicado algo. Pero todo esto entonces generaba discusiones entre los fariseos y se daban diferentes partidos. El propósito de esta ley de Moisés más bien era proteger a la mujer del abuso del varón. Pero los judíos en el tiempo de Jesús y antes habían abusado de esta ley, digamos así, humanitaria de Moisés, y despedían a sus mujeres por cualquier causa. Y eso es lo que Jesús saca a luz ahora con los siguientes versículos. Por un lado, el Señor saca a luz el legalismo de estos hombres que estaban tratando de cumplir simplemente la ley superficialmente y así satisfacer la justicia de Dios, pero por debajo realmente siguiendo su propio capricho humano y sin considerar al Señor. Luego también el Señor realmente les expone muy claramente y pone las cosas en claro respecto al propósito de Dios para el matrimonio. Bueno, veamos el verso 5 inicialmente y luego del 6 al 12. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Aquí el Señor está definiendo de que esta ley fue dada por Moisés por la condición humana de estos hombres, que tenían un corazón duro, y esta carta daba algún grado de protección a la mujer. En la época de Jesús habían grupos religiosos más radicales y más liberales respecto a la temática del repudio y el recasamiento, y estaban pidiéndole a Jesús que se defina al respecto. La situación del matrimonio se había deteriorado realmente de tal forma ya que los judíos por cualquier causa las despedían
exponiéndolas y también exponiéndose ellos mismos al adulterio y por consiguiente a romper la misma ley de Moisés. Pero ellos estaban pretendiendo y aparentando guardarla. Es por eso que Jesús les dice lo siguiente. Verso 6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Jesús les cita dos versículos de la palabra, una en Génesis 1:27, donde se muestra que el propósito de Dios es que una persona deje a sus padres y se une a otra del sexo opuesto, como nos describe Génesis 2, del 18 al 25, en una relación matrimonial que indisoluble, es decir, que sean una sola carne. En Génesis 2:24, como dice Génesis 2:24, ¿no? Sean una sola carne. Les decía realmente que el propósito de la unión del matrimonio, bueno, es eso, que se vuelvan uno solo. ¿Ya? Y enfatiza con los fariseos en un discurso público, ya que no debían ser los preceptos humanos los que separen esta unión en matrimonio. Este tema realmente es un tema muy importante, porque tanto varón como mujer han sido creados a imagen de Dios. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno, ¿no? La Trinidad son tres personas y a la vez una persona. Y Dios quiere que nosotros en el matrimonio de alguna forma reflejemos su imagen y reflejemos esta unidad. Bueno, en los versos citados del Génesis 2, realmente se ve como Dios creó al hombre del barro y lo sacó a la mujer de su costilla, de sí mismo, no de otro lado, no de otra materia. ¿Ya? Eso nos muestra esa unidad. Bueno, luego en casa, en privado, con sus discípulos, Marcos nos refuerza lo que Jesús enfatizó respecto a esa enseñanza, ¿no? Repitiendo lo mismo y dándoles seriedad e importancia que hay que tomar en la relación matrimonial para que no nos deslicemos, ¿no? A tal punto que los discípulos se admiraron y dijeron, bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Y el Señor les respondió que esto venía de Dios, ¿ya? Y que con su gracia se podía ir adelante. Y los que hoy día estamos casados, nos damos cuenta de eso. Si el Señor ha mantenido nuestro matrimonio hasta el día de hoy, ha sido por su gracia, ha sido por su amor, ha sido por su misericordia, no por nuestras capacidades. Dios nos ha unido y nos ha sustentado porque simplemente Dios es bueno y ambos estábamos mirándole a Él cuando en matrimonio. Amén. Ahora leamos los versos 10 al 12. Marcos 10 dice así: y ya en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y Él les dijo,
cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio con ella. Y si se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, en el capítulo 19 de Mateo y también en el capítulo 7 de Primera de Corintios y en Efesios capítulo 5 principalmente, se profundiza toda esta temática del matrimonio y ustedes pueden ahondarla. Yo me voy a detener aquí porque Marcos ahorita no está haciendo foco en eso, sino en esta porción él está exponiendo, está haciendo una exposición relativa a la posición de los fariseos con respecto al matrimonio. No está haciendo un estudio exhaustivo del matrimonio. Y Marcos nos está mostrando cómo estas personas en realidad estaban manipulando o añadiendo a la ley de Moisés cosas a su conveniencia, supuestamente para satisfacer la justicia de Dios y así alcanzar la salvación por medio de su propia justicia. Pero Dios les está mostrando su dureza de corazón y su condición, y que están errando realmente al interpretar las Escrituras, torciéndolas a su favor. Bueno, vamos al segundo punto, al punto 2. Jesús decía que debemos ser como un niño para entrar en el reino. Y esto lo vamos a ver en la siguiente parte, versos 13 al 16. Miren, el Señor ha acomodado la palabra en su soberanía y con su gracia. Y cuando la vamos viendo así, trozo a trozo, parte a parte, pues una parte se complementa con otra y va dando luz a la anterior también, ¿no? Entonces no son como asuntos desconectados, están conectados íntimamente. Leamos esto, verso 13 hasta el 16. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Bueno, como un contraste entre los fariseos incrédulos y duros de corazón, que no aceptaban y recibían al Señor, estos padres estaban trayendo a sus niños para que Jesús los bendijera. Ya sus discípulos, en cambio, estaban en contrarruta, reprendiendo a los padres y a los niños, supuestamente para evitar distracción o molestia. Y Marcos nos relata aquí las emociones de Jesús. La palabra dice que se indignó, ¿ya? Y expresamente ordenó que no les impidieran a los niños venir donde Él y que los soportaran, ¿no? Y nos describe Marcos que él los abrazaba y ponía sus manos sobre ellos y los bendecía, ¿ya? Aquí se resalta mucho que los bendecía de una forma muy, muy especial. Bueno, recuerden que en el anterior capítulo, el capítulo 9, del 36 y el 37, el Señor nos habla de la importancia de recibir a un niño. Él decía que el que recibía a un niño en su nombre,
lo recibía a Él también, y el que le recibía a Él también recibía al Padre. Bueno, entonces ahí está jerarquizando el Señor a estas personitas pequeñas, ¿no? La palabra del Señor nos dice que cuando venimos al Señor, nosotros somos como un niño, con todas sus virtudes, sus defectos y sus incomodidades, ¿verdad? Y los que realmente nos constituimos en padres espirituales de estas personas que vienen a la iglesia, ya debemos cuidar de ellos, así como cuidamos de nuestros niños. Bueno, pero aquí también vamos a dar atención a la segunda parte de este verso 14, ya, y del verso 15. Y yo lo estoy leyendo en la versión Biblia de las Américas. Pueden compararlo. Esa segunda parte dice, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Prestemos atención, Jesús está diciendo que los que son como niños van a entrar al reino de Dios. Que estos tienen acceso al reino. Bueno, y todos nosotros sabemos que los niños se caracterizan por su inocencia, por su pureza y por su fe, ¿no? Ellos lo creen todo. Bueno, aquí el Señor, a la par de hablarnos cómo recibir a un niño, también está sacando un concepto importante, que es sobre el reino de Dios, o el reino de los cielos también, ¿no? El reino de mi Padre. Y lo voy a aclarar para que todos lo tengamos bien claro. Vamos a leer una vez más este verso 15. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Detengámonos un momento en este concepto del reino de Dios y vamos a explicarlo. Los judíos, cuando escuchaban hablar del reino de Dios o del Mesías, o sea, basados en las profecías del Antiguo Testamento, inmediatamente pensaban en una edad de oro, donde iba a ser restablecida la justicia y el gobierno de Dios, trayendo paz y felicidad. Ellos esperaban que el Mesías vendría en las nubes del cielo, como rey del pueblo judío, y luego se haría eso extensivo a toda la tierra. Ellos esperaban que esto se iba a dar de un momento a otro, con la venida del Mesías. Pero no comprendían la predicación de Jesús cuando les decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Y decía, está en medio nuestro. Sin embargo, este concepto, bueno, en realidad ahora está parcialmente cumplido en el Nuevo Testamento, con la venida del Señor. Internamente, el Señor está reinando en los corazones de todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Él está reinando. También en un sentido externo, en la iglesia, desde el momento que fue establecida, ya sea esta visible o invisible en el espacio o en el tiempo, ya ahí está el Señor. Y finalmente se ha de perfeccionar totalmente con la segunda venida de Cristo, con todo poder, gloria y autoridad. Bueno, a nosotros nos toca ahora
acercarnos a Jesús como niños, permitiendo que el Señor reine en cada uno de nuestras vidas y trabajar en la expansión de su reino en esta ciudad y allí donde el Señor nos envíe, viviendo cada día con las leyes del reino de Dios, que básicamente son el amor a Dios y el amor al prójimo, predicando ese evangelio del reino, para que otros también vengan a su reino y aguardando, anhelantes la segunda venida del Señor. Debemos vivir con los pies bien puestos en la tierra, pero con una mirada en la eternidad. Amén. Ok, pasemos ahora al punto 3 y vamos a ver la historia de este joven rico. Punto 3. El joven rico confiaba en su propia justicia para su salvación. Versos 17 al 22. El diálogo que vamos a ver a continuación en los versículos siguientes es realmente un tesoro. Y qué bendición que Marcos lo haya podido guardar así tan fielmente, ¿no? Escuchando a testigos oculares y reteniendo detalles significativos. Este diálogo encierra parte del pensamiento de la cultura judía. Leamos esta parte en su conjunto y vamos a analizar verso a verso. Verso 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios, solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Ok, veamos ahora verso a verso, ¿no? En el verso 17 se nos dice que este joven sale corriendo, persiguiéndolo al Señor. Ya seguramente este joven había oído de Jesús y de su enseñanza y de su sabiduría. Y cuando ya estaba para irse de su localidad, lo alcanza corriendo. Él estaba inquieto por la salvación de su vida. Y por eso le pregunta, ¿no? Repetimos: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. El Señor, en su omnisciencia, conocía la vida de este hombre y su trasfondo cultural, y va construyendo un diálogo para mostrarle su propio corazón. Lo primero que le dice es: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Jesús aquí no estaba negando su deidad, pero sabe que para un judío solo Dios podía ser bueno.
un atributo que los hombres mínimamente podemos alcanzar. Verso 19. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí el Señor está escogiendo de los 10 mandamientos todos aquellos que hablan del amor al prójimo y se los está nombrando. Verso 26, y él le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Este hombre realmente desde su juventud había guardado, había atesorado la palabra y había guardado la ley en su corazón y la había puesto en práctica, ya buscando su salvación mediante guardar la ley en su justicia propia. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y ve todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El Señor con un amor genuino, ya, porque ahí otra vez el detalle de Marcos. Dice, mirándolo, lo amó. Ya no lo estaba riñendo, no. Le estaba expresando su amor, ya, a esa su inquietud genuina respecto a su salvación. Pero aquí Jesús le revela lo que realmente estaba en su corazón: el amor a sus riquezas. Realmente sobrepasaba su amor a Dios, y él no estaba dispuesto a dejar ese otro amor. Dice, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y finalmente este joven decide seguir su camino. Aquí a nosotros nos toca reflexionar que solo Dios, y eso incluye la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es bueno. Y por consiguiente, no podemos alcanzar la salvación por obras humanas, porque nuestro corazón es engañoso y atesoramos ídolos en nuestro corazón que adoramos de alguna forma, ya más que a Dios, similares a los que tenía este joven. Para algunos, ese ídolo sería las riquezas, como en este caso. Para otros, la fama. Para otros, la belleza. ¿Sí? El renombre, el amor propio. Y sigan nombrando otros ídolos que tenemos ahí adentro. Dios se ocupa de confrontarnos, mostrándonos cuáles son esos ídolos que se convierten en dioses que adoramos. Y el Señor, con esa misma mirada de amor que tuvo por este joven, también a nosotros nos anhela celosamente, dice, ¿ya? Porque Él quiere nuestro corazón, todo nuestro corazón. Bueno, pidámosle al Señor que nos muestre qué estamos adorando ahí dentro. Y arrepintámonos de eso. Y volvamos al Señor y adorémosles solamente a Él. Recuerden, el mandamiento es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Punto 4. Los discípulos comprendieron que solo en Dios hay salvación. Versos 23 al 31. Bueno,
Jesús continúa ahondando esta enseñanza en el verso 23. Leamos el 23 primero. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será que para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. O sea, recuerden que en el judaísmo el tener riquezas era sinónimo de estar siendo bendecido por Dios. ¿Ya? Porque habían tenido una correcta relación con Él. En su cultura se podía interpretar que porque este joven había guardado los mandamientos de Dios, Dios lo había prosperado, le había dado bienes materiales. Y no es que las riquezas sean algo malo, ya no erremos en eso, o el hecho de que Dios nos bendiga sea algo malo con bienes materiales. El tema es que es el lugar que ocupan esas riquezas en nuestro corazón. Por ejemplo, en Mateo 27, del 57 al 60, se nos dice que José de Arimatea era un hombre rico que esperaba el reino de Dios, nos dice Marcos. Y también se nos dice entre Marcos y Mateo que era discípulo de Jesús y que pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo en un sepulcro nuevo y costoso, ¿no? Este hombre usó su riqueza para bendecir al Señor, ¿no? Y seguramente servía con su riqueza al pueblo de Dios también. El problema está en conectar la salvación con las obras. Por eso le era difícil entender también eso a los discípulos. Ya, como vamos a ver en los siguientes versos. Versos 24 y 25. Los discípulos se asombraron. Fíjense, se les está rompiendo sus esquemas de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijitos. Esa es la palabra que dice, hijitos. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Miren el trato de Jesús con sus discípulos. Como el de un padre a sus hijos pequeños, les está explicando, ya como con detalle aún. Ellos están asombrados, ¿no? Y por eso es que Jesús agudiza aún más su enseñanza con exageraciones, ¿no? Dice, es más fácil, ¿no? que realmente que un camello entre por el ojo de la aguja, ¿no es cierto? Que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, algunos piensan que esta expresión del ojo de la aguja hacía referencia a una pequeña puerta en la muralla de Jerusalén. Ya cuando la noche se cerraba la muralla, solamente quedaba esa puertita pequeña, donde apenas si podía pasar una persona con dificultad. Ese era el ojo de la aguja. Y dice, y qué difícil sería realmente que un camello pudiera pasar por esa puertita pequeña. Leamos los versos 26 y 27. Y aquí quiero que presten atención porque, quién sabe, esta es una de las partes más importantes de todo esto que estamos hablando. Para que podamos ver claramente la gracia de Dios. Y el Evangelio del Señor está aquí muy claro. Ellos se asombraron aún más entre sí. Y
¿quién podrá salvarse? Miren esa pregunta. O sea, si la cosa es así, entonces ¿quién va a poder salvarse? ¿Ya? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Bueno, por esta razón es que Jesús iba camino a Jerusalén y a la cruz. Él trataba de hacerles entender a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite, y que no había otra forma de satisfacer la justicia de Dios. Él iba a tomar nuestro lugar para pagar por nuestro pecado, y que así podamos alcanzar esa difícil salvación y la vida eterna en su reino. En el verso 26 están comentando, ¿sí? Los discípulos, si los ricos supuestamente han hallado favor de Dios y no pueden salvarse, ¿quién puede salvarnos? ¿Quién puede salvarse? Pero ese verso 27 nos muestra esa gracia regeneradora de Dios, ¿ya? Capaz de vencer la barrera de las riquezas y otras barreras. Esa gracia estuvo sobre José de Arimatea. ¿Ya? Este hombre rico. Él pasó por el ojo de la aguja. Estuvo también sobre Zaqueo. ¿Se acuerdan? Ese recaudador de impuestos millonario. Estuvo sobre Nicodemo, ese principal entre los fariseos, ¿ya? Entre los religiosos. Y también sobre Pablo, ese celoso perseguidor de la iglesia. Y ahí podemos poner nuestros nombres. Y sobre nosotros, cuya historia íntima solo Dios conoce. No, Él nos conoce de dónde venimos, Él conoce de dónde nos ha sacado. Y así nos ha mirado como a ese joven, con entrañable amor, y nos ha llamado a su gracia, y nos ha llamado a su reino. Y aquí estamos, por su gracia y por su favor inmerecido. Bueno, ahora los discípulos dicen, bueno, ¿y qué de los que han dejado todo y han seguido a Jesús? ¿No? O sea, ese joven rico no pudo dejar, porque Jesús le dijo, ven, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y Pedro dice, a ver, leamos el verso 28, 29, 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le responde, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero vida eterna. Bueno,
queridos, estas posesiones de que nos habla cada palabra tienen también valor para nosotros hoy. ¿Ya? Que es una descripción del tesoro que nos ha otorgado el Señor al ser parte de su iglesia, donde hemos realmente ganado una familia, ¿no? Nos hemos vuelto padres, hijos, hijas, toda una familia en Dios. Y nos ha dado bienes. Estamos disfrutando de lo que Dios tiene en medio de sus hijos. ¿Ya? De todo tipo, realmente el Señor nos ha dado. Pero el Señor nos aclara que vamos a tener persecuciones en la vida. El momento que nos convertimos, ya comienza la cosa. Ya se nos comienza a tachar de qué sé yo, de evangélicos, de fanáticos, de mil cosas. Y de alguna forma tienes persecución, se te margina. Ya, pero eso ha prometido el Señor. Pero luego también se te respeta y luego se te escucha, porque Dios pone su testimonio en tu vida. Bueno, pero lo más lindo de todo esto es que al final de todo esto vamos a tener una vida eterna junto con el Señor. ¿Ya? Bueno, verso 31. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Bueno, aquí en Marcos este verso está aislado, pero en el Evangelio de Mateo lo acompaña toda una parábola. Y si quieren ustedes ver en Mateo 20, del 1 al 10, que habla sobre la soberanía de Dios y que Él bendice a sus hijos como Él quiere y que Él va a recompensarlos como Él le parezca. Pero yo no voy a profundizar esa enseñanza, pero solo para que aquellos que quieren profundizarla. Bueno, vayamos a las conclusiones. Casi a manera de resumen. Para Dios, todas las cosas le son posibles. Y debemos creerle a Él como niños y acercarnos como niños a Él. En el primer punto, hemos visto que los fariseos en la temática del matrimonio estaban incumpliendo la ley de Moisés y el propósito inicial de Dios respecto al matrimonio. Y estaban de alguna forma torciendo la ley a su propia conveniencia. Y bueno, los fariseos en su propia justicia, según lo que había enseñado el Señor, no iban a poder alcanzar el reino de Dios. En el segundo punto, vimos que para alcanzar la salvación del Señor debíamos ser como niños que buscaban ser acogidos y bendecidos por el Señor. Ahí nos muestra un camino el Señor. Nos da una dirección, ¿no? Vengan a su reino. Vivan bajo su gobierno. Permitan que el Señor entre en su corazón y guíe sus vidas. Déjense acoger por Él. Y Él va a ser un padre, va a ser un protector, va a ser un guía en tu vida. Luego en el tercer punto, vemos que este joven rico, en su justicia propia, no podía salvar su vida. ¿Ya? Porque él amaba más las riquezas que a Dios. Y eso se potencia a cualquier otro aspecto de la vida. ¿Sí?
cualquier ídolo que tenemos en nuestro corazón, cualquier cosa que amamos más que Dios, va a ser un estorbo. Y necesitamos que Dios muestre eso en nuestro corazón y nos ayude a amarle a Él sobre todas las cosas. Por último, en ese diálogo final con los discípulos, vemos que el Señor les dice que para Dios todo es posible. Y así es que vemos testimonios, ¿no? de fariseos, de hombres ricos, de hombres y mujeres pecadores, ya aún de todas las naciones, venir al Señor y ser bendecidos, ser acogidos por el Señor, cuando venían en arrepentimiento y en fe. Entonces no hay limitantes para Dios. El Señor está con los brazos abiertos para recibir a todos aquellos que le buscan, pero que le buscan de corazón. Bueno, casi a tiempo de despedirnos, quiero pedirles que me acompañen en una oración. Señor, gracias por tu palabra. Es un tesoro para nuestras vidas, tu palabra. Señor, gracias por lo que tú has hecho en la cruz. Realmente, aquello que para los hombres es imposible, es posible para ti. Y eso nos da confianza para podernos acercar a ti. Y también rogarte por cada uno de nuestros familiares y amigos. Y tal vez personas que nos están escuchando, ¿no? Personas cercanas, que amamos mucho y que todavía no están en tu reino. Y rogarte que los traigas a esas aguas abundantes y que los sacies su sed y que sacies realmente su hambre contigo mismo, que tú eres el pan de vida. Señor, ten misericordia de familiares, de amigos, de esta tierra que nos cobija, de esta nación en la que tú nos has puesto. Señor, por favor, que tu evangelio corra y que tu reino inunde esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga sus vidas y bendiga este día en familia. Bendiciones.